Ahora sí, entonces, queridos hermanos, vamos a estudiar juntos esta mañana el Salmo 51. Salmo 51. El título de este mensaje es ¿Cómo confesar el pecado correctamente? ¿Cómo confesar el pecado de manera correcta? Si usted nunca ha aprendido bíblicamente a cómo confesar sus pecados de manera bíblica, hoy le aseguro que le va a quedar claro cómo hacerlo. ¿Ha visto usted alguna vez algún comercial de detergente para la ropa? Si usted se ha fijado, todos proponen básicamente una cosa: remover las manchas difíciles. Algunos también ofrecen dejar la ropa con un aroma fresco y agradable. A menudo en la publicidad de estos comerciales de detergentes se hace una prueba de limpieza, y entre más sucia está la ropa, mejor la demostración. Entonces toman una prenda de vestir y la manchan con productos que son difíciles de eliminar cuando se manchan con ellos, como por ejemplo el café, la tinta o el aceite. Obviamente no se puede demostrar el poder de un detergente para ropa lavando una camisa blanca y limpia. Tiene que estar sucia. La eficacia del detergente se determina de acuerdo a cuán blanca y limpia queda la camisa manchada una vez que sale de la lavadora. Entonces se toma la camisa manchada, se mete en la lavadora y se echa el detergente. Luego del proceso de lavado aparece la camisa, ¿cierto?, totalmente limpia y libre de toda mancha y suciedad. Lo mismo sucede, queridos hermanos, con respecto al perdón del pecado. Dios promete limpiarnos totalmente de nuestro pecado, de todas nuestras inmundicias, incluso de aquellos pecados que parecen ser más sucios y difíciles de limpiar. El rey David sabía muy bien lo que significaba ser perdonado, ¿cierto?, de pecados terribles. De hecho, algunos creen que el evento relacionado con el Salmo 51, en el segundo libro de Samuel, es el registro más serio de pecados en un solo evento que un creyente alguna vez haya cometido en toda la Biblia. Déjeme repetirle eso porque es importante. Algunos creen que el evento relacionado con el Salmo 51 que se encuentra en el segundo libro de Samuel es el registro más serio de pecados en un solo evento que un creyente alguna vez haya cometido en toda la Biblia. La buena noticia, queridos hermanos, es que este Salmo 51 también contiene la confesión de pecado más poderosa de todo el Salterio. Antes de darle lectura entonces a este Salmo, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, para conocer su contexto. Le voy a dar un par de segundos ahí si quiere buscar ese pasaje. 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Ese pasaje, ese texto es clave para que entendamos bien el Salmo 51. 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Es el contexto del Salmo 51. Voy a leer desde el verso 1 hasta el capítulo 12 y verso 15. La palabra del Señor dice así. Ponga atención. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Iba yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Joab era el comandante en jefe de los ejércitos de David, la cual la carta envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro, o como dice otra versión, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Y aquí viene la parte importante. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, el profeta, y viniendo él le dijo, le cuenta una parábola. Dice, continúa el relato en el capítulo 12, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre, no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Ese es el contexto del Salmo 51, queridos hermanos. Antes de que leamos este Salmo 51, es importante señalar, como dice un comentarista, que este salmo se habría compuesto posteriormente como una reflexión teológica sobre el momento en que David se dio cuenta de su pecado, lo confesó y esperó a que el profeta Natán le dijera que estaba perdonado. Este largo salmo, entonces, no es un registro de lo que David confesó en el momento de la confrontación, es una contemplación que se centra en la necesidad del perdón penitente. Fin de la cita. Habiendo entonces aclarado el momento y el contexto del Salmo 51, esto es lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En primer lugar, queridos hermanos, quiero decir que debemos evitar leer o analizar este salmo y su contexto y pensar cosas como las siguientes.
Oh, cuán bajo cayó David en el pecado. ¿Cómo fue capaz de caer en tan horrible adulterio? O ¿cómo fue capaz de caer en tal vil asesinato? Si usted tiene la tendencia de pensar de esa manera, déjeme recordarle lo que Jesús dijo sobre el adulterio. En Mateo 5, 27, 28, el Señor dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escuchen lo que Cristo dijo sobre el asesinato. Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Espero que vea lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha mirado con lujuria a otra persona o que nunca se enojó con alguien? A los ojos de Dios, queridos hermanos, todos hemos sido culpables de adulterio y asesinato, quizás no de hecho, pero sí en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por lo tanto, esta oración de David en el Salmo 51 también puede ser nuestra oración cuando tenemos pecado no confesado en nuestras vidas. Yo creo que el propósito, queridos hermanos, de este pasaje es enseñar a los creyentes la importancia de confesar el pecado, la certeza del perdón y el gozo de la restauración. Déjeme repetir esto. El propósito de este Salmo 51 es enseñarnos la importancia de confesar el pecado, la certeza del perdón y la alegría de la restauración. La idea es que podamos conocer estas verdades y actuar de acuerdo a ellas. Note que David trató de ocultar sus pecados de todo el mundo, pero el resultado fue que Dios expuso sus pecados a todo el mundo. Incluso miles de años después de este acontecimiento doloroso, estamos aquí esta mañana a millas y kilómetros de distancia de Israel, miles de años después, hablando de ese pecado que David cometió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para aprender de esa experiencia de David. Escuchen lo que Proverbios 28:13 dice sobre aquellos que cubren o que ocultan sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no queremos encubrir u ocultar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos confesar nuestros pecados de manera correcta? ¿Cómo podemos nosotros aprender a confesar nuestros pecados como creyentes de manera bíblica? Y esto, queridos hermanos, es vital que lo sepamos. Entonces, esta mañana le voy a dar cuatro acciones que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta ante Dios. 4 acciones que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta o bíblica ante Dios. ¿Cuáles son esas cuatro acciones? En primer lugar, confiese su transgresión, versos 1 al 9. En segundo lugar, pida restauración, versos 10 al 3. En tercer lugar, ofrezca exaltación, versos 14 al 17. Y en cuarto y último lugar, haga intercesión, versos 18 al 19. Entonces veamos la primera acción que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta ante Dios. Confiese su transgresión. Eso es como evidente, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer para confesar sus pecados es confesarlos, confesar su transgresión. Este salmo penitencial habla de la confesión y el perdón. Ambos se basan en la realidad de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Es por eso que David lo inicia, este salmo, en el verso 1, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En este primer verso vemos que David, con un corazón penitente, apela a la misericordia de Dios
sobre la base del amor fiel, del amor leal de Dios. Esta súplica de David fue escrita como si fuera un mandamiento hacia Dios, ya que incluye ahí un verbo en el modo imperativo. Obviamente, David no tiene la autoridad para darle un mandamiento a Dios, no tiene la autoridad para decirle a Dios lo que tiene que hacer. No puede simplemente él demandar que Dios tenga misericordia de él, pero lo hace porque está expresando desesperación. Por eso que suena como un mandato ahí. Pero David conocía a Dios, él sabía que, como dice el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea misericordia. También sabía que el Salmo 137 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. A pesar de sus grandes pecados, David confiaba en el carácter misericordioso de Dios. David continúa diciendo en los versos 1, la segunda parte del 1 y el verso 2, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Primero que todo, notemos que la misericordia de Dios para con sus hijos es grande, es abundante. Por eso es que David habla de la multitud de las piedades, plural, de Dios. Esta expresión, entonces, intensifica la compasión de una manera cuantitativa. Está hablando en cantidades, abundante, grande, y habla, ¿cierto?, en plural. Piedades, grandes pecadores como nosotros necesitan a un Dios que posea entonces una gran compasión, una gran misericordia. En los versos 1 y 2 es muy interesante saber que David usa 3 palabras diferentes para el perdón. En primer lugar, note usted ahí que él usa la palabra borra, que es una metáfora para borrar o eliminar la escritura en un libro. Pues puede que haya sido usada en la contabilidad, ¿cierto? Los libros. Yo recuerdo que cuando era niño, mi familia y yo solíamos ir a visitar a mis abuelos que vivían en un pequeño pueblo que se llama Catemu, que está cerca de San Felipe. Esta ciudad se encuentra en el campo y en esos tiempos, allá por los años 80, prácticamente no tenían aparatos electrónicos, tales como una lavadora de ropa. Entonces tenían que lavar su ropa a mano en un elemento que se llamaba artesa. No sé si alguna vez alguno de acá haya escuchado lo que es o haya usado o visto una artesa. Y la artesa era como una especie de cajón de madera de forma rectangular que tenía bastante poca profundidad. Entonces uno ponía agua en ella junto con la ropa y utilizaba, ¿cierto?, un cepillo para la ropa y jabón para lavar y tenía que esforzarse cepillando para quitar o eliminar las manchas de la ropa. Incluso a veces era necesario golpear la ropa con una tabla de madera varias veces para soltar las manchas y luego sumergirla en el agua una y otra vez, una y otra vez. Era un trabajo obviamente duro y era difícil conseguir que la ropa quedara limpia y libre de las manchas, pero eso es exactamente lo que David está tratando de comunicar en su segunda palabra, que él usó como metáfora para el perdón. La palabra lávame allí en el verso 2 es una metáfora de un antiguo lavandero, de esos tiempos donde se empapaba, se enjabonaba, se golpeaba, se escurría y se enjuagaba la ropa para limpiarla. Así que lo que David está diciendo aquí es que él entiende el poder de penetración del pecado en la vida del creyente como una mancha que cuesta sacar. Cuando el pecado, queridos hermanos, no es confesado, por lo que tuvo que pedir a Dios que lo quitara porque él era incapaz en sus propias fuerzas de deshacerse de él. David, queridos hermanos, no solamente necesita ser entonces limpiado, también necesita desesperadamente ser limpiado a fondo. Eso es lo que está diciendo David. David de manera suplicante desea ser limpiado de pecado con la minuciosidad utilizada en el lavado de la ropa sucia. La tercera palabra que usa David en el verso 2 es límpiame. También esta palabra refleja una metáfora.
que habla de la purificación que es necesaria con el fin de acercarse al altar o para participar en la adoración en el tabernáculo. Recuerde que siempre cuando estudiamos los salmos o cualquier pasaje bíblico, tenemos que hacerlo considerando el contexto histórico. Entonces, ¿qué está diciendo David con todo esto? Lo que él quiere expresar con estas referencias múltiples es la totalidad y el carácter absoluto del perdón de Dios. Ahora David está utilizando de nuevo 3 palabras diferentes para el pecado en estos versos. Note allí que dice rebeliones, maldad y pecado. Al final del verso 1 vemos la palabra rebeliones. Rebeliones significa rebelión contra la autoridad divina. Luego en el verso 2 vemos la palabra maldad o iniquidad, lo cual significa perversión y culpa. Y la tercera palabra, pecado, al final allí del verso, quiere decir quedarse corto de la santidad de Dios, quedarse corto. ¿Qué está diciendo David ahora? Mediante el uso de estas referencias variadas, quiere que sepamos sobre la totalidad del pecado y su maldad absoluta. Vamos al verso 3. Allí David dice, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Notemos que David no está transfiriendo su culpa a alguien más. Eso es muy importante. Él reconoce sus pecados. Hay gente que lamentablemente no se hace responsable por sus actos. Se dice que en los Estados Unidos, a finales del siglo XX, abundaban historias que ilustraban esta manera de pensar, esto de no reconocer responsabilidad en sus propias malas acciones. Por ejemplo, mientras un ladrón perpetró un robo en una casa, él se hirió accidentalmente de gravedad. Entonces, este ladrón tuvo la osadía de denunciar al propietario de la casa por daños. Y adivine qué, ganó el juicio. O la historia de los hermanos Menéndez, cuya defensa por el brutal asesinato de sus padres con una escopeta consistió en que habían soportado por años el maltrato infantil. O Richard Allen Davis. Estos son casos reales de personas. Él fue un criminal habitual que asesinó a Polly Klaas y cuya defensa fue que había tenido una infancia difícil. Y debemos reconocer que la vida ciertamente es injusta, pero esto no significa que no seamos responsables de nuestros actos. Parece como si nadie rindiera ya cuentas de sus propias acciones. Nuestra cultura afirma cada vez más que otra persona u otra cosa tiene la culpa. Pero note que David, aquí en el Salmo 51, no dice, yo soy así porque mi madre no me quería, o porque mi padre me pegaba, o yo soy el resultado de la mala influencia de mis amigos. No, David no razona así. Él reconoce su pecado, él no hace eso. No es como Adán en el jardín del Edén, quien culpó a Dios de su pecado. ¿Recuerdan cómo David respondió a Dios? Él dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Eva no lo hizo mucho mejor, ¿cierto? Eva le dice a Dios, la serpiente me hizo hacerlo. Del mismo modo hay algunos cristianos que dicen, el diablo me hizo hacerlo. No reconocen su responsabilidad en las acciones pecaminosas que toman y le echan la culpa al diablo. O sea, quieren culpar a Satanás mismo por sus propios pecados. David no está culpando de su pecado a su pasado o a las circunstancias difíciles de su vida, que sin duda las tuvo, sino que reconoce su pecado ante Dios. No ante el cura, no ante el pastor, sino ante Dios directamente. Él no está tratando de justificar sus acciones equivocadas. Él simplemente confiesa su pecado. Simplemente reconoce que es culpable. Esto es muy importante de entender cuando estamos confesando nuestros pecados. No los justifique, querido hermano. No los justifique, querida hermana. Simplemente reconozca que ha pecado delante del Señor. Este salmo entonces nos está enseñando cómo confesar correctamente, recuérdelo,
Su autor está plenamente consciente de su condición delante de Dios. Él confiesa, yo sé. ¿Sabe cuál es el énfasis ahí? La palabra yo. Yo, dice, yo sé que he pecado. Él se conoce a sí mismo, David, se conoce íntimamente y ve cuán rebelde ha sido. El verso 3 continúa, y mi pecado está siempre delante de mí. Un comentarista dice lo siguiente, y cito, esta expresión ciertamente transmite un sentido de conciencia continua en lugar de una conciencia ocasional y muy probablemente también la idea de tensión continua a causa del miedo y la vergüenza. Eso nos pasa, ¿cierto? Cuando no confesamos el pecado y lo dejamos estar allí. Es como si el pecado estuviera siempre delante nuestro. Eso es lo que está diciendo David. Las consecuencias naturales del pecado son ineludibles y a menudo permanentes. Muchas veces los efectos son exhibidos en la propia familia. Se puede decir que el pecado había penetrado profundamente en la conciencia de David. La culpa de su pecado no lo dejaba. Escuche cómo Charles Spurgeon parafraseó con maestría las palabras de David en este verso. Él dijo lo siguiente, mi pecado en su conjunto nunca está fuera de mi mente, oprime constantemente, continuamente mi espíritu. Lo pongo delante de ti, ya que está siempre delante de mí. Señor, escóndelo tanto de ti como de mí, para una conciencia despierta. El dolor por el pecado no es transitoria y ocasional, pero intensa y permanente. Y esto no es signo de la ira divina, sino más bien un preámbulo seguro de que abunda el favor. Fin de la cita. No de ahí en el verso 4 lo que David continúa diciendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es básicamente la misma respuesta, ¿cierto?, que David le dio al profeta Natán cuando fue confrontado. He pecado contra Jehová, dijo. He pecado contra el Señor. Usted podría decir, pero ¿acaso olvidó David que pecó contra Urías? ¿Olvidó David que pecó también contra Betsabé? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que, como dice el querido doctor Bill Berrick, uno de mis profesores del Antiguo Testamento que tuve en el seminario, él dice, el pecado, por definición y naturaleza, es anti Dios. Incluso cuando la maldad se perpetra contra otra persona, el acto es la rebelión contra los mandamientos de Dios. Cada vez que usted peca, está pecando directamente en contra de Dios. Últimamente, usted peca en contra de Dios y sus leyes. Vemos esta misma verdad en la respuesta de José, en la respuesta que José dio a la esposa de Potifar, cuando ella le pidió que se acostara con ella. Usted recuerda la historia de José, ¿cierto? Allí José dice, no hay nadie más en esta casa que yo. Y él, en referencia a Potifar, no ha retenido nada de mí, excepto a ti, la esposa de Potifar, porque tú eres su esposa. Entonces, ¿cómo podía yo hacer este mal, este gran mal y pecar contra Dios? José sabía que cada pecado que uno comete, lo comete últimamente en contra de Dios. Es la misma línea de pensamiento de Proverbios 14:31, que dice, el que oprime al pobre se burla de su hacedor, pero el que se apiada de los necesitados, honra a Dios. Mire usted el verso 4. Para que seas reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio, dice David. David allí realmente está diciendo lo siguiente. Estoy de acuerdo contigo, oh Dios. He pecado. Tus juicios son justos. Tu palabra es verdad. Entendemos por estas palabras que el pecado del hombre pone de manifiesto en una luz más clara la justicia y la santidad de Dios, quien dicta sentencia sobre él. En otras palabras, el pecador reconoce la justicia del castigo divino y glorifica los actos de juicio de Dios. Ahora la pregunta, cuando leemos este pasaje, podría ser, ¿por qué pecamos?
¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Por qué es que pecamos? ¿Por qué es que seguimos pecando incluso después de haber venido a Cristo? Algunas personas piensan que llegamos a ser pecadores cuando pecamos, pero la verdad es que pecamos porque somos pecadores. Hay una gran diferencia. No llegamos a ser pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores. En el verso 5 leemos: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es uno de los pasajes clave en la doctrina del pecado original. Un teólogo llama a esta doctrina la corrupción heredada y dice, y cito: algunos han pensado equivocadamente que lo que tenemos aquí es el pecado de la madre de David, pero eso es incorrecto porque nada en el contexto tiene que ver con la madre de David. David está confesando su propio pecado personal a lo largo de toda esta sección. David está tan abrumado por sus sentimientos de culpabilidad que cuando examina su vida se da cuenta de que ha sido pecador desde el principio. En todo lo que recuerda de sí mismo, siempre ha tenido una naturaleza pecaminosa. De cuando nació dice: yo sé que soy malo de nacimiento. Fin de la cita. Desde antes de nacer ya teníamos nosotros una tendencia, una disposición pecaminosa. Esto se afirma en el Salmo 58, en el verso 3. Miren lo que dice allí: los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. No necesita usted tener confirmación de eso, ¿cierto? Basta con ver a los niños pequeños. Naturalmente son desobedientes. A los niños pequeños no hay que enseñarles a desobedecer, hay que enseñarles a obedecer, ¿cierto? Entonces ahí es una muestra, una evidencia más de que nacemos con una tendencia pecaminosa. Cualquiera entonces que haya observado a los niños puede dar testimonio de este hecho. Los niños son naturalmente desobedientes. El otro día recuerdo que estaba conversando con mi esposa y creo que Susana estaba tirando un berrinche, ¿cierto? Usted sabe lo que es un berrinche, cuando se enojan porque no obtienen lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren. Entonces rompen cosas, lanzan cosas, gritan, patean, ¿cierto? Ese es un berrinche. Y la verdad es que cuando crecemos, nosotros también esperamos obtener lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Y cuando no lo obtenemos, tiramos también un berrinche. La diferencia es que lo ocultamos. Nos reímos, apretamos los dientes. Hemos aprendido con el tiempo a ocultar esos berrinches. ¿Por qué? Porque no queremos hacer ridículo delante de la gente, comportándonos como un niño cuando no obtenemos lo que queremos. Y esa es otra indicación, queridos hermanos, de que tenemos una tendencia todavía pecaminosa. Hay un pecado remanente en nosotros, aun cuando somos cristianos. Entonces, es por eso que Pablo le dice a los padres en Efesios 6:4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos al versículo 6 ahora. Dice allí: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Charles Spurgeon, en un libro de comentario sobre los Salmos, que se llama El Tesoro de David, dice lo siguiente acerca de este versículo en particular: la realidad, la sinceridad, la verdad, la verdadera santidad, la fidelidad del corazón, estas son las demandas de Dios. Él no se preocupa por la pretensión de pureza, Él mira a la mente, el corazón y el alma. Siempre el Santo de Israel ha estimado a los hombres por su naturaleza interna y no por sus profesiones externas. Para Él lo interior es tan visible como lo exterior y juzga con justicia que el carácter esencial de una acción reside en el motivo de aquel quien lo hace. Fin de la cita. Mire lo que añade David en el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban hisopo. ¿Qué es lo que era el hisopo? Era una planta frondosa,
para rociar sangre o agua a una persona que está siendo ceremonialmente limpiada de impurezas como la lepra o por haber tocado un cuerpo muerto. Aquí hisopo es una metáfora para el anhelo de David de ser espiritualmente limpiado de su contaminación moral. En el perdón, entonces, es Dios quien lava el pecado. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuán limpio deja este baño a uno? Siga leyendo el verso. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Ha visto usted algo más blanco que la nieve? Nosotros vivimos en Minnesota por 4 años, donde casi la mitad del año está siempre nevando y todo se pone realmente blanco. No hay nada más blanco que la nieve. Qué hermosa metáfora está dándonos aquí David. Esto es similar a lo que el profeta Isaías dice a un Israel idólatra. Ven ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Esta es una hermosa metáfora, queridos hermanos, que retrata la limpieza perfecta y absoluta del pecado y sus consecuencias que solo Dios puede ofrecer. Ser más blanco que la nieve es estar completamente limpio y preparado para la presencia divina. El color blanco entonces representa ¿qué? La pureza y la santidad, la libertad del pecado. Y la palabra nieve también es una metáfora que busca resaltar la blancura de la nieve y que produce las connotaciones de frescura, brillo y pureza. Y el punto de la comparación es que la nieve puede ser pura, limpia y brillante, pero el pecador perdonado, note usted, es aún más puro, más limpio y más brillante que la nieve. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, dice David. David había perdido la alegría, él había perdido el gozo. Todo verdadero creyente debe perder su felicidad cuando hay pecado no confesado y reiterativo. Si usted no quiere perder la alegría de su salvación, confiese su pecado rápidamente, no tarde. Si hay pecado en su corazón, en su mente, en sus acciones, confiéselo rápidamente, no espere. ¿Qué está esperando? Dios está pronto a perdonarle. No deje que su pecado se lleve su gozo o su alegría. Versículo 8 continúa. Y se recrearán los huesos que han abatido. Incluso el cuerpo de David manifiesta las consecuencias de la culpa de su pecado no confesado. Los huesos machacados de este versículo puede referirse a una especie de enfermedad que ha hecho a David intensamente consciente de su pecado personal. O puede referirse a la angustia mental y espiritual causada por el pecado. Los huesos que Dios aplastó o abatió. Note usted allí. Puede ser solo una fuerte declaración de remordimiento espiritual inevitable, pero el salmista confía en que Dios puede hacer que los huesos machacados se alegrarán. Está hablando, ¿cierto?, en términos metafóricos. Último verso de este punto, el verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Me gusta mucho lo que alguien dijo sobre este verso. Él dice en el versículo 3, también en referencia a este versículo, el salmista dijo que su pecado estaba siempre delante de sus ojos, ¿se acuerdan? Y ahora en el 9, ruega a Dios que aparte de él su mirada y la sitúe por detrás de los suyos. Este orden delante detrás es apropiado y muy significativo, pues si nosotros colocamos nuestros pecados detrás de nuestros ojos con la intención de persistir en ellos, Dios los colocará delante de los suyos a la hora de juzgarlos y castigarlos. Pero nosotros, si los mantenemos delante para reconocerlos y arrepentirnos, Dios los colocará detrás, perdonándolos y olvidándose de ellos. O como lo expresa Agustín comentando este salmo, aquellos pecados de los cuales el hombre no se aparta, Dios los ve, y si los ve, los tiene en cuenta y los castiga. Fin de la cita. Ahora que hemos visto esta primera acción, y le prometo que las dos acciones siguientes son mucho más cortas,
Así que no se ponga nervioso, querido hermano. Ahora que hemos visto la primera acción, llamada confiese su transgresión, estamos listos para ver la segunda acción que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta ante Dios. ¿Cuál es esa segunda acción? Pida restauración, versos 10 al 13. Pida restauración. Verso 10 dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay muchos videos en las redes sociales. Hay un tipo de videos que a mí me encanta ver, que lamentablemente me desconcentran de lo que tengo que hacer, pero a mí me encantan. ¿Qué tipos de videos son? Son de esos videos que muestran a alguien reparando un objeto dañado. Por ejemplo, un auto metálico. Hay muchos de esos videos en YouTube también. Alguien toma un auto metálico de juguete antiguo. Muchos de estos autos son autos de colección que fueron construidos a escala, que son de modelos y marcas conocidas, marcas reales, pero está todo oxidado, le faltan piezas, está quebrado, las ruedas están desinfladas y viene esta persona que lo quiere reparar, lo quiere renovar y usa distintas herramientas, cepillos, pinzas, atornilladores, alicates, martillos, máquinas para soldar incluso, y también ocupa ciertos materiales químicos para remover el óxido, masilla, pintura, lija, soldadura, pedazos de lata incluso para reparar el auto. Y lo que me encanta de estos videos es la dedicación de esa persona que está reparando ese auto ya básicamente hecho tira o todo oxidado. Me encanta la atención a los detalles, el perfeccionismo con que estas personas renuevan o arreglan esos autos. Le cambian piezas, las renuevan las piezas, consiguen otras, las van cambiando, lo dejan muchas veces mejor que nuevo. Al final del video, ¿cierto? Se compara cómo era y cómo quedó. Y eso es exactamente lo que está pidiéndole David a Dios. Que Dios, como un maestro artesano, renueve su corazón y su espíritu. Que lo deje como nuevo, porque está oxidado, cansado, roto. Solo Dios puede hacer esto por nosotros. Es imposible que Él pudiera hacerlo por sí mismo. Asimismo nosotros, en nuestras propias fuerzas, queridos hermanos, no podemos lograr esto. Solo Dios puede hacerlo, por lo tanto, se lo pedimos a Él. Dios tiene que hacer el trabajo de limpieza en nosotros. Dios tiene que hacer ese trabajo de renovación en el creyente. Crear, ese verbo, es el mismo que se usa en Génesis 1:1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces estamos hablando de un milagro, ¿cierto? Es algo que Dios solamente puede hacer. Esto podría ser una referencia a la naturaleza milagrosa de lo que Dios tiene que hacer en el corazón de David. Pablo dice en Romanos 7:18, porque yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no lo es. El versículo 10 marca el tono de esta sección. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra corazón allí no hace referencia obviamente al órgano, al corazón, sino a la mente, el asiento de la voluntad donde está el espíritu humano. David quería que fuera renovado. El verbo crear es siempre una obra de Dios, describe la creación o la renovación de Dios para producir algo nuevo, algo renovado. Aquí significa renovar y está respaldado porque el verbo paralelo a crear allí es renovar, renueva. La oración es por entonces renovación espiritual, un cambio de actitud del corazón o forma de pensar. Lo que David quería era entonces que un corazón limpio. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta no es una referencia, como creen unos, a la pérdida de la salvación. Más bien David podría haber estado pensando en lo que él y Saúl habían experimentado cuando el Espíritu había venido sobre ellos, pero luego se habría apartado de Saúl. Para David, orar de esta manera podía indicar que él era consciente
de que Dios no había quitado el Espíritu Santo de él a pesar de sus graves pecados. Recordemos que en el Antiguo Testamento las personas eran apoyadas por el Espíritu Santo para tareas específicas. En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente. Es por eso que David está hablando en esos términos. ¿Cómo puedo estar seguro de que este pasaje no está hablando acerca de la pérdida de la salvación? Mira el siguiente versículo, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este verso debe ser concluyente, pues dice, devuélveme la alegría de tu salvación. No está diciendo devuélveme la salvación, sino la alegría, el gozo de la salvación. David no está orando por la restauración de su salvación. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El pecador que ha experimentado un profundo sentido de su propio pecado, el perdón de Dios y la dulzura de la alegría, del gozo restaurada, muestra preocupación por los demás. Lo que él ha experimentado quiere que otros experimenten. El salmista oró para que pueda ser usado como un instrumento en la restauración de otros pecadores a los caminos del Señor. A la luz de esto, yo creo que cada uno de nosotros aquí presente debe preguntarse cosas como las siguientes. ¿Está teniendo nuestro ministerio, cualquiera que sea, alguna medida de éxito? ¿Qué acerca de nuestros esfuerzos evangelísticos? Si no estamos viviendo si no estamos viendo una gran cantidad de frutos en nuestros ministerios, puede ser porque hemos perdido la alegría en nuestras vidas como resultado de no tratar con nuestros pecados. Debemos entonces confesar nuestros pecados continuamente en nuestra vida si queremos enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Pasemos a la tercera acción que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta ante Dios. Ofrezca exaltación. 2 puntos más muy breves. Siempre se le dice al pastor que el pastor no dice la verdad, que está a punto de terminar, y le faltan un par de minutos nomás. Es verdad, nunca lo cree, pero resista, querido hermano. 2 puntos más y terminamos. La tercera acción que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta ante Dios. Ofrezca exaltación. Ofrezca exaltación, alabanza. Versos 14 al 17. Verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. La palabra liberar aquí tiene relación con literalmente una culpa de sangre. Culpa de sangre puede significar tanto la sentencia como el resultado de un pecado grave que requiere la pena de muerte o el pecado que David cometió al matar a Urías, un hombre inocente. En cualquier caso, David sabe que el pleno perdón se puede encontrar en Dios y el resultado de esa gracia sorprendente es nada más que alabanza, exaltación a Dios. La alabanza es una respuesta adecuada a la liberación divina. Verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces vemos allí que la alabanza es la respuesta de un creyente que ha sido perdonado. El hombre que ha probado la gracia de Dios en su vida no puede sino alabar a Dios por una nueva oportunidad en su vida. ¿No es así como usted se siente cuando ha sido perdonado por Dios? La justicia de Dios se manifiesta no solo en el juicio, sino también en el perdón y la fidelidad a su pacto. Primera de Juan 1:9, lo leímos esta mañana. Cuando se deja a un lado el justo castigo por el pecado. El pecador mira a su Señor para que el favor sea renovado. Esto es, abrir mis labios, lo cual permite que el pecador pueda alabar libremente por la gracia de Dios. Verso 16. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Juan Calvino comenta sobre esto de manera muy elocuente, diciendo,
puede haber otra razón por la que David aquí afirma que Dios no aceptaría un sacrificio, ni esté complacido con el holocausto. No había sacrificios particulares que fueron designados por la ley de Moisés para expiar la culpa por el asesinato y el adulterio. La persona que había perpetrado estos crímenes, de acuerdo a la ley divina, debía ser castigada con la muerte. A David, por tanto, se le puede entender como declarando que era completamente inútil para él pensar en recurrir a los sacrificios y holocaustos, con miras a la expiación de su culpa, ya que su criminalidad era de tal naturaleza que la ley ceremonial no proveía la liberación de la condenación que sus actos de horror merecían, y que los únicos sacrificios de los que podía hacer uso eran los mencionados en el verso siguiente: el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Qué maravilloso lo que David está diciendo aquí, espero que lo esté entendiendo. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te quiero preguntar algo. ¿Qué hace usted cuando algo está roto en su casa y que ya no funciona? Lo tira a la basura, ¿cierto? Porque ya no sirve. No tiene el espacio en su casa para guardar cosas que no le sirven. No podemos, por ejemplo, beber en un vaso roto, pero a veces algo roto puede ser valioso. ¿Qué es eso? El corazón, queridos hermanos. El corazón que es roto es valioso ante los ojos del Señor. Vamos rápidamente a la cuarta y última acción que usted debe tomar para confesar sus pecados de manera correcta ante Dios. ¿Cuál es esa última acción? Haga intercesión. Haga intercesión. Versos 18 y 19. El verso 18 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. David allí reconoció los efectos de sus pecados, o que sus pecados tenían en su propia nación. De la misma forma en que nuestros pecados no confesados pueden tener un efecto negativo en nuestras familias y en nuestras iglesias. Conforme David va terminando o concluyendo su salmo, orando por su nación y por la bendición de Dios para con su pueblo, también nosotros debemos orar por nuestros países, nuestras ciudades, nuestros barrios o iglesias y nuestras familias. La intercesión es un ministerio que cada pecador restaurado puede y debe hacer. Y verso 19: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué está diciendo David aquí? Está hablando de un compromiso más profundo que resulta de un corazón agradecido. El Señor se deleita en la verdad en lugar del sacrificio. Notemos que el salmista no está diciendo que Dios se opone a los sacrificios cuando la comunidad expresa su anhelo por la renovación del culto sacrificial. Estamos hablando todavía de los tiempos del Antiguo Testamento. Más bien, él siente la preocupación de Dios por la lealtad interna como requisito previo para la presentación de los animales para el sacrificio. Se compromete entonces sin reservas al Señor mediante la presentación de su corazón contrito y humillado. El requisito previo entonces para la renovación espiritual es la humildad. Que es también el requisito previo para un caminar correcto con Dios. Ahora, una pregunta importante, queridos hermanos, para terminar. ¿Cómo es posible que un adúltero y un asesino como David pueda ser perdonado así nomás? ¿Es eso justo? ¿Cómo puede ser él perdonado solo mediante la expresión de pesar y arrepentimiento y la confesión de sus pecados? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Viene alguien que adulteró, viene alguien que asesinó a otro, asesinó a un justo, él confiesa, se arrepiente y listo. ¿Es eso justo? ¿Sería eso justo en un tribunal? ¿Cómo los impíos pueden ser justificados? Escuche lo que Pablo dijo en Romanos 4.
al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al igual que David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Romanos 5:9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios mediante o por medio de Él. Queridos hermanos, pecadores como nosotros, son justificados porque hemos puesto nuestra fe en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, quien tomó nuestro castigo y luego resucitó al tercer día. Esta es la base de nuestra seguridad cuando venimos a Dios por el perdón. En conclusión, debemos recordar que Dios desea que su pueblo confiese sus pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar continuamente nuestros pecados porque el pecado nos afecta a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestra comunidad también. Y si no confesamos nuestros pecados con regularidad, Dios, como un Padre amoroso, seguramente nos va a disciplinar. Pero sabemos que las medidas disciplinarias de Dios tienen como propósito ¿qué? Nuestra restauración. Y para terminar, quiero compartir con ustedes las palabras de James Montgomery Boice, un pastor y autor. Él dijo, recordemos que todo lo que hacemos afecta a otras personas, ya sea para bien o para mal. No es cierto que pecamos, no es cierto que podemos pecar siempre y cuando no haga daño para nadie, porque el pecado siempre hace daño a alguien. Pero es también cierto que los que confiesan sus pecados y buscan el perdón y la renovación, enseñan a otros los caminos de Dios y se convierten en una bendición.